Queremos encontrar el polinomio de Taylor de grado 4, centrado en c igual 0 para la función f igual ln. Entonces queremos usar el teorema de Taylor-Remainder para encontrar todos los valores de x para los cuales esta aproximación está dentro de 0.001 del valor de la función verdadera, f. Debido a que el polinomio de Taylor está centrado en 0, podríamos llamar a esto un polinomio de Maclaurin, y mirando la definición a continuación para un polinomio de Taylor centrado en c, podríamos cambiar todos estos c a 0, y en lugar de tener la cantidad, simplemente tendríamos x elevado a la potencia adecuada. Pero debido a que queremos encontrar el polinomio Taylor de grado 4, tenemos que comenzar determinando los primeros 4 derivados, y luego evaluar esas funciones en 0. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces comenzamos con nuestra función f igual ln. Y por lo tanto, la primera derivada sería igual a 1 sobre la cantidad, 1 más x. Ahora, aplicando la regla de la cadena aquí, observe cómo la derivada de 1 más x sería solo 1. Además, continúe y escriba esto como la cantidad elevada a la potencia de 1 negativo, para ayudarnos a encontrar la próxima derivada. La segunda derivada sería igual a, multiplicaríamos por 1 negativo, entonces menos 1. Resta 1 del exponente, entonces tenemos 2 negativos. La tercera derivada sería igual a multiplicar por 2 negativos. Tenemos 2 para los 3 negativos. Entonces la cuarta derivada sería igual a menos 6 a los 4 negativos. F es igual al registro natural 1, que es 0. F' de 0 es igual a 1. F doble' de 0 es igual a 1 negativo. F triple' de 0 es igual a 2 positivo. Y la cuarta derivada en 0 es igual a 6 negativo. Entonces, el polinomio Maclaurin de grado 4 es igual a f, que es 0, más f' de 0 por x, que sería 1x más f doble' de 0. Dividido por 2 factoriales, multiplicado por x al cuadrado. Si el doble primo de 0 es negativo, entonces tenemos menos 1, dividido por 2 veces factoriales x al cuadrado, más la tercera derivada en 0, que sería 2 dividido por 3 veces factoriales x al tercero, y finalmente, tenemos más la cuarta derivada, o menos 6 divididos por 4 veces factoriales x a la cuarta. Observe cómo, debido a que el término es negativo, es más común escribir menos, en lugar de más si negativo. Ahora, simplifiquemos. Tendríamos x, 1 2x al cuadrado. Esto sería 2 6 o 1 3, por lo que más 1 3x el tercero. 4 factoriales equivalen a 24. Esto sería 6 24 o 1 4, por lo tanto menos 1 4x al cuarto. Entonces este sería nuestro polinomio de Taylor centrado en 0, o el polinomio de Maclaurin. Ahora para la segunda parte de la pregunta, queremos encontrar todos los valores de x en este intervalo, para lo cual la aproximación usando el polinomio de Taylor estaría dentro de 0,01 del verdadero valor de la función. Cuando se utiliza un polinomio de Taylor, el aire o el valor absoluto de r sub n de x será menor o igual que el valor máximo del valor absoluto de n más 1. Derivada, evaluada en z, o z estaría en este intervalo, multiplicado por el valor absoluto de x, c, elevado a la potencia n más 1, dividido por n más un factorial. Entonces necesitamos encontrar el máximo del valor absoluto de. Porque usamos un polinomio de Taylor de grado 4, esta sería la quinta derivada de f. Evaluado en z, donde z estaría en este intervalo, multiplicado por el valor absoluto de x, 0 a la quinta potencia. Entonces tendríamos el valor absoluto de x al quinto, dividido entre 5 factoriales, y queremos que sea menor o igual que 0.001. Ahora,
Volviendo a la diapositiva anterior, observe cómo la quinta derivada sería igual a 24 a la potencia de 5 negativos. Entonces, si la quinta derivada es igual a 24 la potencia de 5 negativos, queremos determinar el máximo del valor absoluto de esta función en este intervalo. Escribamos esto como 24 divididos por la cantidad 1 más x elevada a la quinta. Observe cómo se produciría el valor máximo cuando x es 0, cuando solo tenemos 24 dividido por 1. Si aumentamos x, observe cómo dividiríamos por un número mayor, disminuyendo el valor de esta función. Por lo tanto, se produce el valor máximo de esta quinta derivada cuando z es 0, que sería 24 dividido por 1 o 24. Lo que significa que el máximo de este valor absoluto aquí sería 24. Nuevamente, escriba esto como 24 dividido por 5 factorial es igual a 120, y entonces tendríamos veces el valor absoluto de x a la quinta, menor o igual que 0.001. Aislemos el valor absoluto aquí multiplicando ambos lados de la ecuación por el recíproco de 24 sobre 120. Podríamos simplificar esto. Avancemos y multipliquemos ambos lados por el recíproco sin simplificar. Tendríamos 001 veces, tendríamos 120 sobre 24. 120 over 24. Lo que nos da 005. Ahora podemos tomar la quinta raíz o elevar ambos lados a la potencia de 1,5. Entonces tendríamos que el valor absoluto de x es menor o igual a 0.005 elevado a la potencia de 1,5. Nuevamente, si elevamos ambos lados aquí a 1,5, esto se simplificaría al valor absoluto de x entonces 0,05 elevado a la potencia de 1,5. Nos da aproximadamente 0.34657. Pero debido a que estamos considerando este intervalo aquí, diríamos, el intervalo cerrado de 0 a 0.34657. 0.34657. Echemos un vistazo a esto gráficamente. La gráfica de la función original está graficada en azul, y la gráfica del polinomio de Maclaurin está graficada aquí en rojo. En este intervalo aquí, de 0 a aproximadamente 0.34657, la aproximación polinomial de Taylor estaría dentro de 001. De un verdadero valor de función, graficado aquí en azul. Espero que hayas encontrado esto útil.